palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes el Yalá. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Amigas y amigos, hoy en la discusión necesaria tenemos a un gran amigo, un invitado extraordinario. Se trata de Néstor Cohan. Bueno, te agradezco la invitación, Amílcar. Me invitaron a Caracas a este evento sobre el capital para poner en discusión la pertinencia, la actualidad, la vigencia del pensamiento de Marx, y me parece que fue un gran aporte, ¿no?, haber elegido a Marx justo en esta coyuntura política, porque, bueno, Venezuela hace un tiempo que quiere dar, digamos, pasos firmes en la transición al socialismo. El presidente Chávez, a quien recordamos con todo el cariño, él planteó, yo creo que fue un gran aporte teórico que hizo, el tema del socialismo del siglo XXI, volvió a instalar el socialismo en la agenda de los movimientos sociales, pero quedó abierta la pregunta sobre qué es el socialismo del siglo XXI y qué debería ser, cómo sería un socialismo latinoamericano que no sea calco ni copia, como decía Mariátegui, de las viejas fórmulas. Esa pregunta que el comandante Chávez instaló, yo creo que fue con una gran lucidez, quedó abierta, y entonces los compañeros y compañeras en Venezuela, tratando de responder esa pregunta, con muy buena decisión, eligieron volver a discutir el Capital de Marx. ¿Marx nos tiene que decir algo al respecto o no? Bueno, en mi opinión, creo que Marx tiene mucho que decir para pensar la transición. Tú eres autor también del libro Nuestro Marx, que publicó acá Misión Conciencia, ¿verdad? Sí, Nuestro Marx es como la síntesis de unos trabajos previos, de varios cursos y seminarios que hicimos en Argentina y en otros países sobre el Capital de Marx, intentando poner el énfasis en el método de Marx, ¿no?, en la cuestión de la dialéctica, el tema del fetichismo, que son temas muy importantes para pensar la transición al socialismo y para mirar el capitalismo en su crisis, que no es una crisis simplemente parcial o coyuntural, es una crisis sistémica, es una crisis global del capitalismo, civilizatoria, pero también son temas muy importantes para pensar la superación del capitalismo. A ti te tocó particularmente hacer referencia al método de análisis. ¿Qué marca la diferencia para entender el desarrollo histórico, para entender la sociedad, en el método que nos propone Marx para ello? El método que nos propone Marx es el método dialéctico, que durante los últimos 30 años de hegemonía neoliberal en lo económico y de posmodernismo en lo cultural, fue un método muy denostado, muy despreciado en el campo de las ciencias sociales y en el ámbito de la intelectualidad, sobre todo académica, que sigue muy dócilmente, muy sumisamente la agenda de la academia europea y norteamericana. Ese método dialéctico pone el eje en las contradicciones sociales. No se puede construir el socialismo siendo amigos de todo el mundo, ¿no? Ir hacia el socialismo, construir la transición al socialismo en serio. El socialismo es una ruptura con la implica confrontar, ¿no? Y el método de Marx da herramientas teóricas para pensar el conflicto y para pensar... O mejor, inicia con una ruptura con la sociedad actual. Exactamente. Entonces, el socialismo recupera viejos ideales de bondad, de hermandad, de igualdad, que incluso están en las antiguas religiones, ¿no? La idea de que somos todos iguales ante Dios. Pero el socialismo marxista, el socialismo revolucionario, el comunismo, a esos viejos ideales de igualdad y de hermandad le agrega un componente disruptivo y un componente de confrontación, porque las viejas clases dominantes y el imperialismo contemporáneo nunca van a permitir que ninguna sociedad marche al socialismo de manera pacífica. Va a haber contradicciones muy agudas, va a haber conflictos, los estamos viviendo,
conflictos muy agudos, y el método dialéctico, por eso fue tan rechazado por el posmodernismo y las corrientes de moda en los últimos 30 años, nos invita no solo a escondernos frente a las contradicciones, sino a tomar el toro por las astas, tratar de ver cuáles son las contradicciones principales, las contradicciones secundarias, cuáles son los antagonismos irreconciliables, y cómo para marchar al socialismo hay que tener una mirada donde la contradicción no sea pecado, no sea mala palabra. Entonces nuestra lectura del Capital es una lectura política. Nosotros no leemos el Capital en clave economicista. A lo largo de muchos años del seminario de lectura del Capital que hicimos en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y en distintas experiencias de la cátedra Che Guevara, en fábricas recuperadas, en movimientos sociales, en escuelas piqueteras, siempre poníamos el énfasis en una lectura política del Capital, ¿no? Tratar de ver la mirada política, donde el eje del Capital no es la economía, entre comillas, sino es el problema del poder, ¿no? Marx como pensador no solo de la explotación, sino también de la dominación y del poder. Ese es el eje que nosotros tratamos de desarrollar en este seminario, en esta escuela de cuadros, y que lo venimos tratando de desarrollar hace bastante tiempo en estos grupos de lectura y en esos libros que mencionaste, ¿no? Nuestro Marx, El Capital, Historia y Método, Marx en su tercer mundo. Ahora, aquí siempre hubo un prejuicio para leer El Capital. Siempre se habló de la complejidad de leer El Capital. Incluso mucha gente ha dicho en repetidas oportunidades que muchos de los dirigentes de los partidos marxistas venezolanos nunca leyeron El Capital. ¿Qué significó este evento? ¿En qué se centraron las discusiones? En fin. Me parece que el interés de mucha gente joven en volver a leer El Capital, ¿no? Volver a un texto que durante muchos años nos dijeron que estaba fuera de moda, que era viejo, tiene que ver con... Y que, por cierto, a partir de la profunda crisis del capitalismo actual, en Alemania, por ejemplo, se volvió a reeditar. Seguro. No, vuelve a ser bestseller en muchos países que en la década del 90 lo daban como algo viejo y antiguo, ¿no? Me parece que tiene que ver con las sugerencias del Che Guevara, ¿no? La presencia del Che Guevara no como remera, no como cuadro, no como póster, sino el Che Guevara tuvo grupos de lectura del Capital durante bastante tiempo en los inicios de la Revolución Cubana. Nosotros pudimos entrevistar a Orlando Borrego, que fue uno de los ayudantes del Che en el Ministerio de Industrias y partícipe de los grupos de lectura sobre el Capital que promovía el Che Guevara. Uno de esos grupos lo hizo junto con Fidel Castro. Otro lo hizo solamente con los compañeros del Ministerio de Industria. Ese mensaje del Che, de la construcción del hombre nuevo, la revolución latinoamericana, construir el socialismo con herramientas no mercantiles, se apoyaba en una lectura, en un estudio muy detallado del Capital. Entonces me parece que hoy, en el siglo XXI, que la gente joven siga esos consejos del Che Guevara, es muy alentador, porque es recuperar la teoría revolucionaria que durante mucho tiempo estuvo degradada, despreciada, no solo por la derecha, también por el reformismo, los sectores oportunistas dentro del campo popular, que decían, bueno, la teoría marxista es una cuestión de académicos. Yo creo que no es así, este evento lo demostró, y creo que ese mensaje del Che Guevara de que hay que leer sistemáticamente la teoría revolucionaria como una herramienta de lucha está muy vigente. Ahora, yo creo que todas las del Che Guevara, ahora, en tiempo actual, recientico, Hugo Chávez, cuando hablaba del punto de no retorno, hablaba justamente de la necesidad de que este proceso llegase el momento que en forma definitiva rompiera con la lógica de la economía del capital, de la civilización del capital. Creo que... El gran desafío pendiente, ¿no? Claro, pero creo que es la misma búsqueda del Che. Ahí se aproxima muchísimo. ¿Cómo crear una sociedad distinta al capitalismo en serio? O sea, no solo poner los símbolos de la izquierda, la bandera roja, etcétera, sino tratar de construir... O la franela roja. Exactamente. Tratar de construir en la vida cotidiana otro tipo de relaciones sociales, no mediados por el dinero, no mediadas por el mercado, no mediados por el consumo,
consumo, sobre todo consumo suntuario, ¿no? Al cual estamos tan habituados en el capitalismo, donde el capitalismo le promete a la mayor cantidad de gente que le va a dar una cantidad enorme de placeres y de fantasías que luego no se cumplen, siempre a través del consumo y del equivalente general, el mundo del dinero, el mundo del fetiche. Bueno, el Che Guevara, cuando pensaba la transición al socialismo, se apoyaba en la lectura del Capital de Marx, en la cual no puede haber una sociedad realmente humana si estamos bajo el reinado del dinero, bajo el reinado del mercado. No puede haber un mercado socialista, para decirlo simple y contundente. O sea que el modelo chino actual es discutible. El modelo chino actual es muy bueno para el capitalismo, es muy bueno para las grandes empresas, yo no lo pongo en discusión, tiene tasas de PBI altísimas y niveles estadísticos que todos los economistas tradicionales festejan. Es muy bueno para el mercado capitalista. Ahora, para crear, digamos, una transición al socialismo, donde los trabajadores, el campo popular, la clase obrera y los sectores jóvenes sean los grandes protagonistas, creo que no hay nada que aprender del modelo chino. En todo caso hay que aprender lo que no hay que hacer, ¿no? Pero no solo del modelo chino, me parece que el problema es más general, porque hemos intentado por diversas vías en el siglo XX, en lo que va del XXI, ir hacia una sociedad no capitalista, como decía el Che Guevara, apelando a las herramientas melladas del capitalismo, ¿no? Y creo que la lectura, el estudio del Capital de Marx da herramientas muy sólidas para tratar de ver al menos por dónde no hay que ir. Hacia dónde hay que ir está abierta la pregunta, y creo que las corrientes radicales, marxistas, que se inspiran en Lenin, que se inspiran en el Che Guevara, en el marxismo latinoamericano, en Mariátegui, tienen una propuesta, ¿no? Tienen una propuesta muy clara. No puede haber una sociedad distinta al capitalismo si voy a crear consenso a partir del reparto de bienes, a partir de comprar conciencias, a partir de prometerles un consumo mejor a los pueblos latinoamericanos que el que hay en Miami. Esa no es la alternativa, porque si vamos a competir en el terreno del consumo, el imperialismo nos gana. Nosotros tenemos que apostar a la conciencia, a la subjetividad revolucionaria, al poder popular, y me parece que ese es el gran desafío, al menos la corriente en la que yo me inscribo, de la que yo formo parte y, digamos, trato de continuarla con mi pequeño granito de arena. La clave para combatir al capitalismo no puede ser prometer al campo popular un consumo mejor, porque eso ya lo promete Miami, eso ya lo prometen las empresas. Nosotros tenemos que apostar por un camino alternativo, que hoy en día es muy difícil construir, que no puede ser en un solo país, tiene que ser una propuesta al menos continental. Yo creo que el ALBA dio un primer camino a continentalizar esta lucha. Y creo que el pensamiento de Marx y del Capital están más vigente que nunca, porque el capitalismo no satisface las necesidades humanas, está destruyendo el planeta, condena al hambre, se vuelven a vivir procesos de acumulación originaria, como la llamaba Marx, tremendos, procesos de violencia, de expropiación de los recursos naturales. El imperialismo sigue existiendo, y creo que la teoría marxista puede dar un aporte no solo en el aula universitaria, ese fue el espíritu de esta escuela, ¿no?, sino en el campo popular, en la militancia juvenil. Entonces yo quiero invitar a la gente joven a que le pierda el miedo a los textos clásicos. No es cierto, como nos dijeron mucho tiempo, que eso era una cuestión de gente muy especialista. No es cierto. Y doy un consejo, por ejemplo. ¿Por dónde empezar a leer El Capital? Ya que todo el mundo nos dice que es una obra muy difícil, incomprensible. Se puede empezar a leer, y lo hemos hecho incluso con jóvenes de 15 años en Argentina, ¿no?, que terminan fascinados y descubren que no era tan cierto lo que les decían, de que es una obra inabordable, por el capítulo 24 del tomo 1 del Capital. Creo que hace años, si mal no recuerdo, fue Ali Rodríguez que nos aconsejó, éramos bastante jóvenes en esa época, que empezásemos por el capítulo 24 de la acumulación originaria. Se llama la llamada acumulación originaria. ¿Y qué hace Marx ahí? Nos cuenta la historia del mercado. No hay mercado sin violencia, no hay mercado sin poder. El capitalismo se construyó sobre la base no del consenso. Es mentira que el capitalismo nos genera consenso, democracia, que el mercado nos genera consenso y democracia, y que el socialismo es autoritario. Es un mito, y Marx lo destruye, pero de manera brillante. Nos cuenta la historia del capitalismo,
y cómo la conquista de América, Marx ahí habla de nosotros y nosotras. Cuando dice que el capitalismo se impuso sobre un mar de lodo y de sangre, ¿no? Exactamente, dice, el capital viene al mundo chorreando barro, chorreando lodo y sangre por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Es una frase formidable, muy poética de Marx, y ahí resume su teoría y su mirada del capitalismo con otra frase demoledora. Dice, la violencia es, en el capitalismo, una potencia económica. ¿Sí? No puede haber mercado capitalista sin violencia. Por lo tanto, el capital no es una obra de economía, es una obra que analiza la sociedad capitalista, su crisis y las vías de su destrucción. Y entonces me parece que se puede empezar a leer por ahí, y es de fácil lectura. El capítulo 24 del tomo 1 del Capital. Bien, Néstor, a los usuarios y usuarias de la discusión necesaria les interesaría muchísimo que tú trataras de hacerle una síntesis de en qué consiste el método dialéctico de interpretación y transformación revolucionaria de la sociedad. Para decirlo de manera sintética, el método dialéctico, en palabras del propio Marx, es un método crítico y revolucionario porque no acepta ninguna institución como sagrada y trata de encontrar siempre en todas las instituciones, principalmente la institución mercado capitalista, que es la más poderosa en el mundo de hoy en día, trata de encontrar los elementos de su transitoriedad, de su historicidad, y de que no son eternos, de que hoy existen y quizás mañana no. Trata de encontrar las contradicciones, los antagonismos, y cómo la sociedad humana se construye a partir de relaciones de fuerza entre las clases sociales. No vivimos en la armonía, no vivimos en la paz, vivimos en el conflicto, vivimos en la guerra. La paz es un momento transitorio entre dos momentos de guerra y tenemos que ubicarnos. El método dialéctico nos invita a los lectores del Capital a tomar partido y a intervenir en esas contradicciones. Por eso es un método crítico y revolucionario. Por acá acabo de recibir esto. Simón Bolívar y nuestra independencia, escrito por Néstor Cohan, una lectura latinoamericana. ¿Desde cuándo empezaste a investigar sobre Bolívar? En el estudio, en el prólogo, yo trato de hacer un poco la historia de cómo llegué a construir ese libro, ¿no? El interés es muy juvenil, de la adolescencia, casi te diría en la niñez, en la escuela primaria argentina, nos daban una historia oficial, ¿no? Una historia liberal, una historia donde San Martín era bueno, Bolívar era malo, la Argentina estaba aislada de América Latina, tenía que mirar a Europa, y a lo largo de muchos años, a partir de la militancia, y a contramano de lo que nos decían los profesores, tanto de la secundaria como de la universidad. En la secundaria tuve una escuela liberal, en la universidad tuve una universidad posmoderna, y en común despreciaban la historia de América Latina. A contramano de todo eso, el interés por Bolívar, por San Martín, por la primera independencia estuvo siempre. Pero bueno, yo soy hijo de la cultura argentina y en la cultura argentina predomina una mirada antibolivariana, en la cultura oficial de Argentina. Bueno, por los encuentros políticos me choqué con el proceso bolivariano, tanto de Venezuela como de Colombia, y diversos sujetos, diversos amigos, distintos colectivos me reclamaron que escribiera, como ya había escrito Gramsci para principiantes, marxismo para principiantes, Fidel y la Revolución Cubana para principiantes. Por cierto que en ¿por qué no hacía Bolívar? Por cierto, en la Universidad Bolivariana me pidieron tu trabajo Gramsci para principiantes y yo lo ofrecí. Y bueno, fue una oferta engañosa porque cuando fue a buscar había perdido el pendrive donde me lo grabaste en una oportunidad. Pero tenemos que reponerle eso, ellos lo quieren editar. Muy bien, yo agradecido, ¿no? Pero entonces me dijeron, ¿y por qué no haces Bolívar? ¿Por qué no haces una introducción a Bolívar y a la primera independencia? Y yo me resistí, la verdad es esa, porque no me sentía con conocimiento suficiente, no me gusta hablar de lo que no conozco.
Y me insistieron hasta que finalmente me convencieron, me regalaron una cantidad enorme de libros. Además que corrías el riesgo de que te pasara lo que le pasó al propio Marx cuando le encargaron que escribiera sobre Bolívar. Que escribió digamos, el trabajo menos feliz de toda su obra brillantísima, ¿no? Incluso recuerdo en un encuentro previo con vos hace un par de años, que grabamos un programa, tenías las obras de Oleari, el edecán de Bolívar, ¿no? Ya en esa época yo estaba investigando esto. Y me regalaron diversos amigos y colectivos bolivarianos, me regalaron muchos libros que en Argentina no se consiguen. Y bueno, y me interné varios años a tratar de desanudar esa mirada antibolivariana, que era la que yo había recibido en la educación que cualquier muchachito de la escuela argentina recibe, ¿no? San Martín bueno, Bolívar malo. Y traté de desarmar también en este libro la mirada inversa, la mirada que predomina en Colombia y en Venezuela, de que Bolívar es bueno, San Martín es malo. Lo digo en términos casi infantiles, ¿no? De que Bolívar es popular, democrático, revolucionario, y San Martín es un aristócrata, monárquico, militarista europeo. La tesis del libro es que no, las dos miradas son falsas, ni Bolívar es un Bonaparte tropical, ni San Martín es un monárquico aristocrático europeo, sino que los dos son parte de un proyecto continental de revolución latinoamericana que combinó la lucha nacional con la lucha social y con las guerras sociales. Tanto Bolívar como San Martín, y agrego un tercer protagonista de este libro, que para mí es fundamental, que es Mariano Moreno, menos conocido que ambos, asesinado muy joven, traductor del Contrato Social en el Río de la Plata, y autor de un libro formidable que se llama Plan Revolucionario de Operaciones, que está en internet de manera gratuita. Es un libro corto, sencillo de leer. Ellos tres, Bolívar, San Martín y Mariano Moreno, entre muchísima otra gente, los revolucionarios de Haití, Toussaint de Louverture, Artigas, Túpac Amaru, Juana Zurduy, en fin, mucha gente, tuvieron un proyecto continental de lucha contra el colonialismo europeo, termino con esto, y de emancipación al mismo tiempo de los pueblos originarios, de liberación de los esclavos. Llegaron a esa conclusión de manera desigual. Mariano Moreno, por ejemplo, se formó en lo que hoy es Bolivia, en la Universidad de Chuquisaca. Conoció la explotación indígena desde muy joven. Bolívar era mantuano, pero luego de muchas derrotas va a Haití y conoce un país liberado por los negros emancipados, queda fascinado por la ayuda de Petión. Es probable que antes de ir a Haití ya él andaba en una reflexión sobre el papel de las fuerzas sociales en la guerra nacional. ¿Cuál era el sujeto de la independencia? Claro, ¿no? claro. Incluso en el manifiesto de Carúpano él es claro cuando dice son los propios americanos los que nos están derrotando. O sea, no se lo atribuye al ejército español. Y los americanos pobres, ¿no? Los negros, los indios, etcétera, los indígenas, los pueblos originarios, los esclavos. Entonces, bueno, la tesis del libro... Estamos hablando de 1814. Final. Exactamente. Y la tesis del libro es que por vías biográficas distintas, Mariano Moreno, San Martín, Bolívar y todos estos compañeros llegan a la conclusión de que si no hay emancipación de los esclavos, si no hay emancipación de la servidumbre indígena, no se puede triunfar sobre el enemigo colonial europeo, colonialista europeo. Y que en general hay una convergencia de ideales en un proyecto de la patria grande que implica independizar estos países y coordinarlos y también complementarlos, ¿no? No hacer estas 20 republiquetas bananeras que somos, todas separadas entre sí, enemistadas por nacionalismos de patria chica, sino tener un proyecto de patria grande. Esa es la tesis del libro. Y otra tesis es que las burguesías autóctonas, vernáculas, criollas, fueron desde el inicio burguesías dependientes, burguesías que no tuvieron un proyecto nacional, por eso abandonaron a Bolívar, incluso colaboraron en su muerte, abandonaron a San Martín en el sur. Mariano Moreno terminó envenenado en el mar, Monteagudo terminó apuñalado, mataron a Sucre. Las burguesías comerciales y las burguesías protoindustriales, que todavía eran muy débiles en esa época, no fueron la fuerza principal de las guerras de independencia. El sujeto principal, a mi modo de ver, fue el campo popular. Y entonces el heredero de esas guerras de independencia, hoy, no pueden ser los burgueses de hoy en día, que como se cumplen 200 años de aquel proceso,
tratan de apropiarse de las historias nacionales, y creo que la tesis del libro, así se cierra, sostiene que no, el heredero de Bolívar, el heredero de San Martín, de Moreno, de Artigas, de Toussaint de Louverture, de Túpac Amaru, son los pueblos que luchan por la patria grande y el socialismo, no las burguesías. Esa sería la tesis del libro. Me cruzaron muchas cosas por la mente un día que recibí un mail tuyo donde me decías, me voy a poner a estudiar a Bolívar. Sí, porque mis profesores no me lo dieron nunca, ¿no? Y la historiografía liberal predominante en Argentina es heredera de un general miserable que se llama Bartolomé Mitre, que escribió una historia de San Martín en 1000 páginas, donde la mitad era contra Bolívar. Entonces me puse a estudiar a Bolívar, y por eso me resistí tanto a escribir el libro. Confieso que fue un libro escrito a pedido, como hice otro libro, Introducción al Pensamiento Marxista, a pedido de unos curas de la liberación de Brasil. Quiero reivindicar, digamos, que los intelectuales que forman parte orgánica del movimiento revolucionario no son almas bellas hegelianas, no son sujetos que vuelan, sino que tienen que escribir e investigar lo que demanda el movimiento popular. Entonces creo que no está mal, es un mito esto de que el intelectual tiene que estar solito, aislado en una torre de marfil. No, el intelectual tiene que dar cuenta de las demandas del movimiento revolucionario. Y si el movimiento te exige, te pide, te sugiere temas de investigación, ¿por qué no abordarlos, no? Yo creo que los verdaderos intelectuales, por lo menos mis maestros, los que yo admiro, hicieron eso, ¿no? Trataron de satisfacer las demandas del movimiento revolucionario con una mirada crítica, nunca con una mirada complaciente, pero tratando de conjugar la tarea propia, los intereses propios, con lo que demanda el movimiento. Y creo que ese libro es un poquito esa síntesis. En el primer segmento de esta discusión necesaria, yo recordé que un libro bastante leído tuyo es la Historia del Pensamiento Socialista, que creo que la titulas Introducción al Pensamiento Socialista, y donde, digamos, recoge segmentos de textos fundamentales en los últimos 250 años de lucha. Los recomiendo ampliamente porque, sobre todo en la fase formativa, es una herramienta muy útil. Y empezamos a hablar del último libro de Néstor, editado por Yurka Editorial, ¿verdad?, de Colombia, ¿verdad? Y de Argentina también. Y de Argentina, ¿verdad? Este libro es un trabajo de Néstor muy reciente, después de 2 años más o menos, 2 años y medio, 3 años a lo sumo, de investigación sobre Bolívar y la guerra de independencia, digo, investigación continua, ¿no?, para tratar de darle respuesta a este tema. Bueno, ahí quedarían muchas cosas por la mirada de Marx sobre Bolívar, por revisar, no solamente eso, el propio tema de la guerra social dentro del proceso nacional de independencia en Venezuela, qué pasó, porque esa diferencia también la tratan de establecer los uruguayos o algunos historiadores uruguayos entre Artigas y San Martín. Abella, decís. Digamos, le acreditan una visión más popular a Artigas que a San Martín. En fin, quedarían para otro momento, pero sí, yo utilizo ahí esos libros de Abella, que es un gran compañero de Uruguay, que vos le publicaste en Trinchera, Gonzalo, ¿no? Abella, sí. Ahora, no solamente nos queda muy poco tiempo, sino que no quiero perder esta oportunidad de saber tus apreciaciones sobre el momento actual de América Latina. Y particularmente sobre algo. En otro trabajo tuyo, recuerdo que planteas algo que yo comparto. La independencia de hoy, esa por la cual se ha puesto tanto empeño en estos últimos 10 años, que se ha avanzado bastante, no la puede culminar la burguesía. Tiene que ser finalmente una obra está íntimamente ligada al tema de la revolución socialista a nivel continental. Sí, un poco vos, yo, pero mucha otra gente pensamos que acá se acabaron los proyectos exclusivamente locales, ¿no? La tarea por delante es una tarea continental, porque además nuestro enemigo es continental. O
sea, no estamos peleando contra determinado empresario de cada país, o determinado general, o determinada fuerza reaccionaria de cada provincia, de cada país, sino acá hay un enemigo que es global, ¿no? El capitalismo hoy funciona a escala global, el imperialismo funciona a escala global, opera más allá, digamos, hace mucho tiempo que dejó de operar país por país, opera a escala continental. Por lo tanto, la propuesta nuestra por la independencia, por el socialismo, tiene que ser también a escala continental. ¿Qué nos falta? Y nos falta una coordinación continental, me parece. Hay intentos diversos, el movimiento Sin Tierra trata de coordinar algunos movimientos sociales, el ALBA trata de coordinar otros movimientos sociales combinando con ciertas respuestas institucionales, el movimiento continental bolivariano trata de coordinar otras corrientes continentales, en su momento el encuentro CONOSUR trató de agrupar también en el sur de América, pero creo que se siente la falta de una coordinación real de las luchas y de un proyecto que aglutine las rebeldías más diversas contra el enemigo común, ¿no? Que es el imperialismo y, a mi modo de ver, las burguesías locales. No solo el enemigo está afuera, el enemigo está dentro. Fíjate, recientemente tuvimos con nosotros a Jorge Ben, quien nos dio una excelente descripción de la decadencia del capitalismo. Mal podemos pensar si partimos de que el capitalismo entró en su fase senil, de senectud, de decadencia, que pudiese alcanzarse una superación de la situación actual en América Latina, a la vez que se confluya en una verdadera unidad. No estoy negando para nada los grandes esfuerzos y los grandes éxitos que se han tenido en este tiempo, en cómo ha avanzado el proceso de integración, pero donde digamos, finalmente haya una unidad de los pueblos, si eso está bajo la égida del capital, o sea, si está bajo la égida esa es la disputa, esa es la disputa, creo, ¿no? O sea, el Mercosur, por ejemplo, inicialmente nace como una idea bolivariana de coordinar, pero se transforma en un instrumento de los distintos capitales para el intercambio comercial. Me parece que acá la disputa de fondo es quién va a dirigir este proceso de unidad, ¿no? Si lo va a dirigir las burguesías, que de por sí, como decía el Che Guevara, nunca tuvieron autonomía en América Latina, pero hoy menos que nunca, o lo van a dirigir los pueblos. Creo que los foros sociales mundiales, por ejemplo, plantearon una pregunta que hasta ahora no fue respondida. Este sistema no va más, otro mundo es posible. Bueno, pero ¿cuál es? Yo creo que ahí se pone de nuevo sobre la mesa el problema del método de interpretación. O sea, para llegar a eso, a cómo hacer el mundo posible, es necesario un método científico de análisis. Sí, no solo un método, creo que hace falta, el método es una herramienta de estudio fundamental para ubicarse en la realidad, pero hace falta construir una fuerza social, porque las ideas solas no se imponen nunca, siempre se imponen a través de fuerzas sociales. Hace falta construir una fuerza social continental que tenga la capacidad de confrontar, pero de confrontar en serio, no solo en los discursos. Y creo yo que el desafío es articular, digamos, la multivariedad de fuerzas que hay, desde las más institucionales y estatales hasta las fuerzas extrainstitucionales, sociales, incluidas las fuerzas insurgentes. Ese arco, desde la insurgencia hasta los estados, pasando por los movimientos sociales, hoy creo no ha logrado todavía conformarse como una fuerza de confrontación con un objetivo muy claro, ¿no? Que es la independencia, que es la liberación nacional a escala continental. Acá la nación en discusión es la patria grande, ¿no? Cada una de las patrias chicas, y el socialismo, ¿no? Creemos que la revolución socialista tiene que estar en la agenda de los movimientos sociales, ¿no? La revolución socialista no es una consigna para dentro de 1000 años, tiene que estar en la agenda. No se puede llegar a ese proceso siendo amigos de todo el mundo, hay que confrontar. Pero hay que confrontar porque el enemigo nunca nos va a regalar nada. Yo, mira, si querés, para cerrar, quiero citar a un tipo de la CIA que tiene una claridad fundamental. El embajador norteamericano en Chile, en la época del 73, cuando le dan el golpe de Estado a Allende, creo que tiene una claridad, nuestro enemigo la ve clara. Dice este señor, en una
en un documental sobre Salvador Allende que hizo Patricio Guzmán, si no recuerdo mal. Entrevistan al jefe de la CIA y de la Embajada Norteamericana en Chile y dice, bueno, necesariamente ninguna clase social se suicida. Eso lo toma de Lenin. No, y dice así, ninguna clase social se suicida. Esto ya lo dijo Lenin, dice el jefe de la CIA en Chile, 1973. Y remata diciendo, ¿qué querían inventar? Con un cinismo terrible. Yo creo que cuando nuestro enemigo lo ve claro, nosotros también tenemos que tratar de compartir y de socializar el saber para que el campo popular también lo vea claro. Ninguna clase social se va a suicidar, se van a defender con uñas y dientes, y hay que estar preparado para eso. Y hay que tener no solo un método, hay que construir una fuerza social, política y en todos los planos de la lucha, en todos los planos, que tenga la capacidad de defender ese proyecto y de ir avanzando hacia la revolución socialista a escala continental. Creo que eso es lo que tenemos pendiente y que hay que animarse a discutirlo y hay que animarse a decirlo, ¿no? No solo hablarlo en la intimidad, hay que animarse a plantearlo como momento central de la agenda de los movimientos, en mi opinión. Creo que hemos llegado al final de una discusión necesaria, extraordinaria, porque hablamos del método, de la forma científica de interpretar y de transformar la realidad, pero también hablamos de la historia latinoamericana, de ese núcleo duro del pensamiento de Simón Bolívar, que es lo que te llevó a dedicarle tus últimos 3 años de investigación y que dio por resultado este último libro tuyo. Y en ese núcleo duro es algo esencial la unidad de los pueblos de América Latina para hacer un frente común frente al imperialismo. Amigas y amigos, hemos llegado al final de un programa producido por TV Caricuao y por Radio Zamora Libre y que será siempre un programa para el debate de las ideas. Muchas gracias por la invitación. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes el Yalá. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.